¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Comenzamos nuevamente esta conversación en Vis a Vis. Ustedes, nuestra invitada de hoy, conmigo. Y la pregunta que me formulo y le formulo a ustedes, aún sabiendo que no la pueden responder de manera directa, pero seguramente se la van a plantear luego, es si comenzamos por la muerte o comenzamos por la vida. Si comenzamos por la vida o comenzamos por la muerte. Estamos con María Kodama, en el Museo del Holocausto. Un día 14 de junio de 1986 murió Jorge Luis Borges. Y con María Kodama vamos a hablar de Borges, de ella y Borges y del mundo de la literatura. En fin, vamos a hablar de la vida. Yo me inclino por comenzar hablando de la vida. Resulta que hace un tiempo, en un lugar que no es la Argentina, en Armenia, se encuentran María Kodama con Claudia Bruch. Y allí el libro que se titula Jorge Luis Borges con María Kodama, un atlas, tiene como epílogo lo siguiente. Voy a leer apenas unos párrafos. ¿Qué era un atlas para nosotros, Borges? Es lo que le pregunta María Kodama a Borges, ya muerto él. Un pretexto para entretejer en la urdimbre del tiempo nuestros sueños hechos del alma del mundo. Antes de un viaje, cerrados los ojos, juntas las manos, abríamos al azar el atlas y dejábamos que las yemas de nuestros dedos adivinaran lo imposible. La aspereza de las montañas, la tersura del mar, la mágica protección de las islas. La realidad era un palimpsesto de la literatura, del arte y de los recuerdos de nuestra infancia, tan semejante en su soledad. El texto, firmado por María Kodama, dedicado a Borges y como epílogo, termina con este concepto, con esta frase, con esta idea. El tiempo era cóncavo y protector para nosotros. Entrábamos en él como Odín y Beppo, nuestros gatos en los canastos y armarios, con la misma inocencia y la misma ávida curiosidad para descubrir misterios. Hola María Kodama, gracias por estar con nosotros aquí en el Museo de la Shoah para recordar a Borges en este tiempo donde es otro 14 de junio de 1986, el día de su muerte. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué nos vas a contar? Lo que quiera. Yo le dejo a una mujer el libre albedrío para que empiece ella. Bueno, y yo ante la caballerosidad depongo mi feminismo y dejo que me pregunte. ¡Qué dilema, qué dilema! ¿Cómo fue vivir con Borges? Realmente maravilloso, una cosa así única. Me divertía muchísimo con él. Era una persona totalmente distinta a como todo el mundo lo presenta, pero claro, la nuestra era una relación totalmente distinta también. Yo empecé a estudiar con él en mi adolescencia, cuando tenía 16 años, y bueno, lógicamente tenía esa idea formadísima sobre todas las cosas que después me di cuenta cómo debe haberse divertido él ante mis afirmaciones así apocalípticas. Y bueno, fue una historia maravillosa. Después empezamos estudiando el anglosajón, seguimos con el islandés y después la vida fue tejiendo paralelamente otra historia, una maravillosa y única historia de amor, ¿no? Que dura 27 años después que él partió. Así que tiene que haber sido muy maravillosa, ¿sí no? Cuando vos das cuenta de esta historia tan maravillosa, es una historia de trabajo común, pero no de trabajo porque aprendían, de trabajo porque se hacían los dos la posibilidad de dar cuenta de esta historia en la vida.
Claro, lo que pasa es que el azar, o como él decía, no hay casualidades sino causalidades, posiblemente tenía razón, digamos, coincidíamos en muchas cosas, aunque había una enorme, por supuesto, diferencia de edad. Yo nunca sentí eso, yo nunca pude tratarle ni como un señor muy mayor, ni como a una persona que no veía, porque él no me transmitía eso, ¿no? Fundamentalmente nosotros somos lo que transmitimos a los otros, más allá de nuestro físico, de nuestros problemas físicos en el caso de su ceguera. Y yo, digamos, yo creo que muchos elementos que a él podían interesarle de entrada y conocerme, es decir, yo formo parte de dos culturas totalmente distintas. Mi padre es japonés, por el lado de mi madre yo tengo sangre alemana, y por el de mi abuelo, y por el lado de mi abuela sangre española e inglesa. Entonces ya esa mezcla es algo que forja una personalidad que es diferente, ¿no? Que es distinta, no por nada, sino por la forma en que uno ha sido criado y con los principios con que uno ha sido criado. Entonces esos principios, por la educación que mi padre me dio, se asemejaban mucho a los principios que, como Borges decía, él tenía como caballero victoriano. Entonces eso también facilitó todo un encuentro, ¿no?, entre dos personas diferentes, digo, respecto a la época en que vivían, ¿no?, a la época en que habían nacido. Borges no veía. Yo tengo aquí, vos de alguna manera te asombrabas porque traje algunos de los libros, el número 7 de Borges, las obras completas, El Hacedor, el otro, el mismo, Historia Universal de la Infamia, el Aleph, en estas obras completas, Borges en el Sur, un libro que gracias a la Asociación Sefaradí Argentina, Sefardín, Borges, el judaísmo a Israel. Pero vos dijiste, Borges no veía. Y hay un texto de Borges que se llama Los espejos velados. Y allí dice, yo conocí, es el personaje, ¿no?, del Hacedor o el otro, el mismo. Yo conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos, su infalible y continuo funcionamiento, su persecución de mis actos, su pantomima cósmica eran sobrenaturales entonces, desde que anochecía. Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de mi guarda era el de no soñar con espejos. ¿Por qué te sonreís? No me sonrío porque yo le decía, cuando él me contaba eso, él me decía que, claro, él dormía solo y tenía roperos en esa época de madera bruñida. Entonces, digamos que la madera era también como un espejo porque era brillante, era un tipo de madera así muy, muy fina, muy especial. Y entonces él moría de miedo porque si él se levantaba para observar, él era como el espejo que reflejaba su imagen, y que él pedía a Dios no soñar con espejos, con fantasmas. Pero Borges, le digo, entonces usted concitaba la pesadilla, porque si antes de dormir uno se pone a pensar, no quiero soñar con esto y con lo otro, es como llamar a todo ese horror, ¿no? Por eso no es divertido. ¿Vos le decías Borges? Así sí, porque digamos que a todo el mundo lo tuteo, todo el mundo me tutea, porque es la costumbre, ¿no es cierto? Tuteaba a mis profesores en la facultad y ellos nos tuteaban a nosotros. Entonces, para mí la forma de la intimidad es el usted. ¿Y él te decía Kodama o María? No, María. María. Sí. ¿Te decía María vos o María usted? No, María usted. María usted. Claro, porque él quería el vos. Entonces me decía que si yo no lo trataba de vos, él no me podía tratar de vos, porque era ponerme en una posición como de sujeción. Entonces, si yo quería que nos tratáramos como las viejas parejas criollas, que se tratan de usted en las provincias, claro, entonces nos íbamos a tratar de usted los dos, y por eso nos tratábamos de usted los dos. Yo leí Los espejos velados, porque hay algo por lo cual habitualmente hago casi como una investigación, es el tema de los espejos. Sí.
por algo que tiene especial el espejo, que lo define muy bien Rodolfo Braselli. Mira, tengo un texto hermoso de Rodolfo Braselli, que es periodista, escritor, que se llama Vincent, referido a Van Gogh. Te espero desnuda al final del libro. Te espero desnuda al final del libro. Y allí dice lo siguiente. Y luego me fui a buscar el texto de Borges sobre el espejo, que acabo de leer. Dice, demasiada tristeza. La última vez que me asomé a un espejo, vi que el espejo me miraba. Vi que el espejo empezaba a llorar. Yo lo miraba y él me miraba. Entonces le enterré un puñetazo al espejo. Desde esa vez, para siempre yo no tuve quien me mire. No tuve más remedio que el puñetazo. ¿Comprende? Yo lo miraba y él no me bajaba la mirada. Muy tarde para el arrepentimiento, tarde para mí, tarde para aquel espejo. Qué cosa, ¿no? Porque yo me encontré con Braselli dando cuenta del espejo y lo veo a Borges hace tantísimos años y esta referencia que vos haces al espejo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué otras referencias hace o hacía habitualmente a algo o que lo alegraba o que...? Claro, porque digamos, como el espejo para él es un poco la historia del otro, ¿verdad? Es decir, de alguna manera el espejo es como el otro que somos nosotros mismos, ¿no? Es el tema del otro que está tan profundamente tratado en la obra de Borges y que viene desde el mito, ¿no es cierto? Es decir, cuando Narciso se mira en el río y queda enamorado del mismo, ¿no es cierto? Y que no se sabe si es que era de él o de su hermana, que era igual a él, bueno, toda esa historia así tan terrible del mito de Narciso. Y bueno, y desde allí viene esa, digamos, como inquietud de los hombres, de los seres humanos, frente a los espejos, creo, ¿no es cierto? Es decir, esa devolución de la propia imagen, que tampoco es exactamente la propia imagen, porque parece el espejo da la imagen revertida, ¿no? Entonces es toda una cosa muy complicada, muy compleja y muy fascinante. Fíjate que dice que lo miraba y el espejo lloró. Claro. Y le dio un trompazo porque estaba esta persona llorando frente al espejo, ¿no? Y ahí mismo. Y ahí mismo. Este libro, vuelvo a repetir, por gentileza del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDICEF, se llama Borges, el judaísmo e Israel. Y aquí hay una carta de Jorge Luis Borges que dice, dirigida al Instituto de Intercambio Cultural y Científico Argentino-Israelí. Y la carta dice, queridos amigos, no me perdono mi inevitable ausencia. Quiero repetir que de algún modo estoy con ustedes, íntimamente, esencialmente. Solo nos alejan las circunstancias, que son, según se sabe, ficciones. Un perdurable abrazo. Qué profundidad y qué calidez. Sí, sí, realmente. Bueno, él tenía una enorme admiración, ¿no es cierto?, por Israel, por la cultura, por todo lo que eso significaba, ¿no es cierto? Y es muy gracioso porque él siempre decía que posiblemente por los Suárez él tenía sangre judía. Y por los Acevedo. Por los Acevedo. Y entonces, claro, que era el apellido materno. Exactamente. Y entonces él decía que sí, que posiblemente debían ser judíos sefardíes. Hasta que una vez me acuerdo que en una conferencia que daba una mesa redonda, no recuerdo bien, Korenblit, que fue muy divertido porque Borges tenía ese sentido del humor. Korenblit dice, bueno, quiere decir que Borges no tiene sangre judía, aunque merece tenerla. Y él me dice, me defenestró. Tengo la nota de Korenblit aquí. El mundo judío de Borges, lo titula Korenblit. Bernardo Ezequiel Era muy amigo, sí. Era muy amigo. Sí, dice Borges, informe de su amigo. Sí. Dice, un lunes lluvioso de diciembre de 1957, como si dijéramos ayer, por pedido del obeso y obseso, pero bien querido y bien leído, Ilka Krupkin, era ya el chejoviano autor de la taza de chocolate y usaba aquella bata rusa que tiene olor a Moscú, según decía Leopoldo Marichal. Fui a buscar a Borges para llevarlo a un acto en el que
la bailarina y coreógrafa Paulina Osona y sus alumnos representarían el ballet Los Espejos. Inspirado en la poesía del poeta, para quien el espejo no era solo una lámina de cristal azogada en la que se reflejan los objetos que tenga delante, sino un juego de alusiones y metafísicas susceptibles de anímicos significados. Qué amigos que eran, ¿no? Sí, eran muy amigos y bueno, por eso mismo fue muy gracioso todo eso, ¿no? Tenían una linda relación y bueno, y además Borges admiraba así toda la cultura, ¿no es cierto?, digamos, judía. ¿Cómo hacía para escribir con tanto, no solo conceptualización, sino para un tiempo donde se dice que se habla con pocas palabras? Borges usaba muchas palabras. Estamos en un tiempo donde se dice, cada vez se usa menos, che, ok, sí, yes, ¿no? Está. Y Borges usaba mucho lenguaje, de una variedad, un repertorio de lenguajes, de vocabulario impresionante. Bueno, claro, pero yo creo que si una persona, digamos, es escritor, no puede decir ok, chao, o hablar, o escribir como se escribe ahora con digamos, el SMS y todo eso, ¿no es cierto? Además, digamos, la riqueza de una persona, lo que lo hace un ser humano, es la posibilidad de una expresión completa y coherente de sus ideas. Y si no se tiene eso, bueno, es el balbuceo quizá del hombre de las cavernas o anterior al hombre de las cavernas, no se sabe. Es decir, creo que un escritor necesita expresarse a través del lenguaje, y ese lenguaje creo que cuanto más rico es, más profundidad y más complejidad puede dar a los textos que escribe. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart has been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? Los hospitales deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. El colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Ley 400. Legislatura porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Hay un texto que se llama Yo, judío. Sí. Lo conoces bien.
Sí, bien, lo leí hace tiempo, sí. Escrito por Jorge Luis Borges, dice: como los drusos, como la luna, como la muerte, como la semana que viene, el pasado remoto es de aquellas cosas que pueden enriquecer la ignorancia. Es infinitamente plástico y agradable. Luego sigue y dice: ¿quién no jugó a los antepasados alguna vez a las prehistorias de su carne y de su sangre? Yo lo hago muchas veces y muchas no me disgustó pensarme judío. Se trata de una hipótesis haragana, de una aventura sedentaria y frugal que a nadie perjudica. Borges Acevedo es mi nombre. Ramos Mejía, en cierta nota del capítulo 5 de Rosas y su tiempo, enumera los apellidos porteños de aquella fecha para demostrar que todos o casi todos procedían de la cepa hebreo-portuguesa. Y él hace toda una defensa de esta historia, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, le encantaba de imaginar que sí, que él tenía sangre, una gota, decía, de sangre judía, porque eso lo emparentaba con la Biblia y con toda esa historia, así que su abuela, por ejemplo, era inglesa y ella me contaba a él que sabía versículos y versículos de la Biblia de memoria. Y bueno, la Biblia es el primer libro, digamos, dentro de lo que es Occidente, digamos, que es la base de todo, de la religión también cristiana, ¿no es cierto? Y su abuela le leía eso, lo recitaba y él sabía versículos de memoria y los decía. Tiene entonces mucha memoria. La abuela sí, él también, él heredó también la memoria de su abuela, sí. Entonces, digamos que todo ese mundo estuvo muy próximo de alguna manera a él, a través, por supuesto, de los libros, ¿no es cierto? Y después, toda la historia del pueblo elegido. Este texto, Yo Judío, fue publicado en Megáfono en abril de 1934. Ahí ya casi comenzando el ascenso de Hitler y el nazismo en Europa. Y contestaba las acusaciones de la revista Crisol, que era una revista antisemita. Sí. Y él le contestaba a la revista, ¿no? Que era una pieza satírica sobre sus antepasados. Y hablaba de sus tribus, de las tribus extintas, que incluye hasta los mitológicos centauros. Desde este punto de vista, ser o no ser judío carece de todo sentido, al llevar el argumento hasta el absurdo. Y Borges denuncia entre carcajadas la estupidez de sus adversarios, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, que es así, porque la gente que tiene todas esas ideas así tan terribles en su cabeza, que las ha habido desde el principio del mundo, ¿no? A lo único que llevan es no solamente a la destrucción, sino a la autodestrucción, ¿no? No a la destrucción de los otros, sino que finalmente todo eso se vuelve contra ellos mismos, ¿no? ¿Cómo te sentís estando aquí en este encuentro en el Museo de la Shoah? Me siento muy cómoda, muy cómoda. Pensar que esto es parte de una historia muy tan trágica, ¿no? Terrible, sí, sí. Y es lo que comentaba cuando entré, digo, la humanidad es terrible. Yo cuando era muy chica, y me contaban historias de guerras, de la Primera Guerra, de la Segunda, de todo, yo lo que decía era, pero ¿por qué toda la gente que quiere matar y matarse, no la ponen todas en un lugar del mundo y toda la gente que no quiere hacer eso en otro, y entonces están todos contentos y nadie destruye a gente que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Por ideas que son totalmente como diabólicas, ¿no? Son unas cosas irracionales. ¿Cómo está tu trabajo en la Fundación Internacional Borges? Bien, bien, trabajamos bastante, hacemos muchas cosas, hemos firmado acuerdos con distintas universidades, con el Instituto Cervantes, organizamos homenajes, organizamos también, tenemos una cosa muy linda que hace 17 años que la hacemos, que empezamos con colegios de hijos de amigos, 5 o 6 colegios, y ahora hay creo que casi 50 colegios de todo el país que intervienen en un concurso de haiku, de poesía japonesa, y que están encantados los chicos. Y lo que me gustó mucho es que, por ejemplo, una profesora nos dijo que los chicos lo que le habían comentado a ella era que les encantaba la continuidad. Porque es cierto, acá muchas cosas se hacen como fuegos artificiales, ¿no? Es decir, una gran cosa en un momento, pero luego todo eso se apaga y cae.
Y me encantó que chicos entre 13 y 17 años sintieran esa continuidad de un trabajo y de algo que a ellos les produce placer, ¿no es cierto? Entonces eso fue muy lindo, la verdad que muy lindo. María Kodama, te quiero agradecer, ya está, hasta aquí llegamos. Pasó bastante rápido. Rapidísimo. Yo querría una reflexión tuya sobre Borges, sobre su tiempo con vos, sobre su tiempo de vos con él y sobre este tiempo. Tomado de algún texto de Borges o... A mí, por ejemplo, bueno, vamos a ver, digamos que una de las cosas que yo más amo en Borges, más amé y continúo amando de él, y quizá por eso es ese vínculo tan fuerte, ¿no?, que existió y sigue existiendo entre él y yo, es el sentir y el haberme dado cuenta que es un ser humano que nunca se traicionó a sí mismo. Y eso es muy difícil, sobre todo en un mundo que ofrece muchas tentaciones, ¿no es cierto? Y que a veces abjurar de algo en lo que uno realmente cree puede ser muy fácil y puede traer muchas cosas, digamos, comillas, positivas. Y él nunca hizo eso. Y eso es lo que yo creo que, más allá, por supuesto, de su inteligencia, de su obra, de todo, pero creo que esencialmente eso para mí es lo que hizo mi amor eterno. Amor eterno. Sí, forever and ever and a day. Bien, entonces, 2 palabras para decirme desde vos, con tal amor eterno, ¿qué es el amor eterno? Y yo creo que el amor eterno es eso, es decir, es muy interesante porque hay un poeta islandés que hizo un largo poema, cuya traducción me mandaron, sobre el encuentro de él con nosotros. Y entonces este hombre definió, digamos, su mujer definió nuestra relación de una manera maravillosa, porque él le dijo a su mujer, parece según lo que él escribe, bueno, el año que viene cuando vuelvan seguro estarán casados. Y su mujer le contestó, no lo necesitan, ellos tienen o vienen desde el aeón, es decir, desde la eternidad, juntos. Y eso es maravilloso, que alguien haya sentido esa relación que de algún modo yo sentí y siento, ¿no es cierto? Que es algo así que viene desde siempre y continúa, ¿no? Nos vamos a despedir. Entonces yo te diría que para despedirnos, sí, en esta circunstancia tan especial, nos levantamos los dos. Perfecto. Y me vas a permitir que te dé un beso. Pero claro. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Gracias, María. No, gracias a vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Aquí cerramos Vis a Vis en este encuentro tan lindo. Gracias.